Hoy vamos a ver el juego entre la mente, el cerebro y el cuerpo. Varias veces, digámoslo, consignado en otros videos, la forma como yo procedo cuando aparecen pacientes con estados permanentes o muy estables de ansiedad, estados de depresión o ataques de pánico. Lo he dejado consignado en varias partes. Pero me parece que, digamos, la presencia de los últimos pacientes me llevó a considerar las diferencias que tiene el enfoque que yo sigo, que es un enfoque mío, un descubrimiento esencialmente mío, de los enfoques médico tradicional y del enfoque, llamémoslo así, de la terapia cognitiva, que sería como la alternativa en los tratamientos que se dan a esos tres, digamos, episodios o a veces considerados enfermedades de tipo mental. Para empezar, yo quiero enfatizar que hay, por supuesto, tres elementos en juego, que son la mente, vuelvo a decir, el cerebro y el cuerpo. Cada uno de esos es, digamos, una entidad independiente para la conceptualización y para el mismo trabajo que yo hago y el trabajo que hacen las otras terapias. Para empezar, yo quiero, digamos, hacer una especie como de empezar con la comparación con el enfoque médico tradicional. En el enfoque médico tradicional hay dos elementos importantes. Es que en el estrés hay un eje, digámoslo, normal, que es el eje del estrés de una situación normal, que empieza básicamente cuando aparece, digamos, un estímulo amenazante. Supongamos que estamos ante una situación como decir, en la casa aparece un animal muy veloz, muy rápido, con una cola muy larga que a nosotros se nos antoja que podría ser una culebra. Entonces pasa muy rápido frente a nosotros y se esconde debajo de un asiento, debajo de un mueble, en fin. Nosotros vemos esa percepción, hacemos esa percepción y hacemos ese juicio, y inmediatamente aparece una respuesta del organismo en defensa de una posible amenaza. Y esa defensa consiste en esta activación. En su orden empieza el hipotálamo. El hipotálamo empieza a liberar un factor que se llama factor de liberador de adrenocórtico, de corticotropina, llamémoslo así. Ese factor liberador actúa sobre la pituitaria, que es, digamos, la glándula madre de todas, la que organiza casi que el funcionamiento de todas las demás glándulas del cuerpo. Y la pituitaria segrega una hormona que se llama la adrenocorticotropina o adrenocorticotropa. Esa hormona va directo a las glándulas suprarrenales, o sea, baja hasta las glándulas suprarrenales y las activa. Y esa activación produce que las suprarrenales segreguen otra hormona nueva que se llama el cortisol. Ese cortisol inunda, por supuesto, la sangre y empieza a producir unos síntomas muy claros del estrés, que son la defensa que hace el organismo ante una amenaza. Esas defensas, digamos, incluyen, por ejemplo, una focalización de la atención visual. Se centra básicamente en el estímulo que desencadenó la respuesta, o sea, en la amenaza, y pierde mucho la visión periférica. No le interesan las demás cosas, sino solamente lo que considera un estímulo amenazante. La presión arterial sube, la palpitación del corazón aumenta, es posible que nos pongamos pálidos al principio y luego rojos en la piel, y fácilmente puede llegar a un temblor de manos muy característico de la ansiedad. ¿Qué decimos nosotros desde el punto de vista clínico? Nosotros decimos, hombre, el estrés no es malo en sí mismo, no es ninguna enfermedad, no es ninguna
Es una alteración defensiva que hace el organismo para protegerse de una eventual agresión externa. Porque después de que pasa esa, digamos, esa reacción del eje hipotálamo adrenal, que es el que desencadena toda la respuesta, el cortisol empieza a trabajar y llega al hipocampo, ya no al hipotálamo, al hipocampo. Supongamos que en ese momento nosotros, al activarse el hipocampo, gracias a la actividad primera del cortisol, nos volvemos, como decir, más inteligentes. Inmediatamente asociamos con nuevas situaciones y tal. Y de pronto nos damos cuenta de que esa supuesta culebra no forzosamente es una culebra. ¿Por qué? Porque pudiera ser también una rata grande con una cola muy larga, que nosotros interpretamos mal como tal. Y de pronto decimos, y la velocidad que tenía era mucho más compatible con la de la rata que con la velocidad de una serpiente. Y el movimiento era tan rápido y tan, digámoslo, tan ligero, tan claramente horizontal, sin curvilíneas, que tampoco corresponde al movimiento de una serpiente. Entonces, supongamos que con esas precisiones nosotros podemos lograr que la respuesta baje, porque al tocar el hipocampo, el cortisol también hace que el hipocampo inactive al hipotálamo para que deje de soltar el factor liberador de corticotropina. Entonces, hasta ahí llegó el estrés, ya no hay más estrés. O sea que es una reacción totalmente pasajera, temporal, que no afecta el funcionamiento general del organismo, ni lo daña. Bueno, entonces podríamos decir que la ansiedad o la angustia cuando se presenta no es nada alarmante. La gente se alarma porque es unas reacciones físicas muy poco, digámoslo, comunes. No es el estado normal de la persona, o el estado habitual más que normal, el estado habitual. Entonces la gente se asusta con eso y ese susto se adiciona al susto inicial que produjo el ratón o la supuesta culebra. Entonces ese susto antes mantiene la actividad del cortisol activa y activa todo el eje hipocampo adrenal. Entonces mantiene en forma permanente el estado de ansiedad. Y ese problema sí es serio porque ya no es la presencia de un estrés, sino la perdurabilidad del estrés, que ese sí es el problema. ¿Y por qué es un problema? Porque el cortisol, que si se mantiene en niveles altos y elevados en la sangre, termina por dañar físicamente las células del hipocampo. O sea que lo va deteriorando. Y hasta el punto de que cuando ya llega a una depresión, el hipocampo está, digámoslo así, tan deteriorado que limita sus conexiones eferentes hacia el cerebro prefrontal y básicamente hacia el circuito dorsolateral, que es el circuito donde se forjan los móviles, donde funciona el cerebro ejecutivo, básicamente, que es el cerebro que se propone objetivos, traza estrategias para lograrlos, verifica la ejecución de esas estrategias, chequea el resultado final, y si hay desviaciones entre lo que se esperaba y lo que se logró, entonces también organiza la corrección necesaria para obtener el resultado realmente esperado. Entonces es el cerebro ejecutivo. Y cuando se daña esa conexión entre hipocampo y cerebro ejecutivo, entonces lo que se encuentra normalmente es que el circuito dorsolateral está inhibido, muy poco activo, porque no recibe las conexiones del hipocampo que lo activa. Y mientras tanto, los otros dos centros
de la corteza prefrontal, que son el orbitofrontal y el ventromedial, están muy activos. Y eso corresponde, digámoslo así, con una serie de pensamientos reiterantes, como quien dice, pensamientos negativos: no voy a ser capaz, no voy a poder con esta dificultad tan grande, yo no sé qué hacer con esto, en fin. Coincide con esa, digámoslo, reiteración de pensamientos negativos que vuelven una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, y entonces se corresponde con eso. Cuando aparece el tratamiento médico, los psiquiatras normalmente lo que envían son drogas cuyo efecto básico es el siguiente. Como lo que se está dañando es la conexión entre los centros, entre los distintos centros, se va uno, por ejemplo, a la fisura sináptica, que es una especie de espacio pequeño que hay entre un axón y las dendritas de la siguiente neurona. Entonces aquí viene una información en una neurona, viene por un axón, y aquí hay una fisura, un espacio, y aquí están las dendritas de la siguiente neurona. Para que se conecten esos dos, el axón y las dendritas, se necesita un procesamiento químico. Hay el axón libera unos neurotransmisores y las dendritas tienen unos receptores que encajan como si fuera un candado exactamente unos con otros. Entonces, en ese proceso se convierte una señal eléctrica que venía por el axón en una señal química que es el neurotransmisor. Ese neurotransmisor empalma con el receptor de la dendrita y convierte el mensaje químico otra vez en un mensaje eléctrico y continúa la información a través de la nueva neurona. ¿Qué pasa cuando se estudia eso en un depresivo? Que la conexión axón-dendrita no se está dando. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores no se demoran el tiempo necesario para que contacten con los receptores de la dendrita. Y al no demorarse el tiempo suficiente, no encajan unos con otros, entonces no transmiten la señal. Entonces, la mayor parte de fármacos que recomiendan los psiquiatras a un depresivo son fármacos que ayudan a que el neurotransmisor dure más en la fisura sináptica, en ese espaciecito donde se reúnen el axón y las dendritas. Esos son procesos supremamente rápidos, eso dura milisegundos, pero tiene que durar lo suficiente para que pueda encajar. Entonces lo que hacen esos medicamentos es permitir que los neurotransmisores queden más tiempito en la fisura y por lo tanto puedan encontrar al receptor y hacer la transmisión de información. Pero el problema real del enfoque médico para mí es muy grave, porque es que se sigue transmitiendo, pero no se soluciona la causa real de la angustia, la causa real de la perspectiva que cambió en la mente, no se soluciona. Entonces ¿qué pasa? Que ellos son muy resistentes a quitar la medicación, los psiquiatras. No, son absolutamente resistentes. ¿Por qué son resistentes? Porque les da miedo concretamente que cuando suspendan el medicamento vuelva a aparecer la sintomatología. Y es que vuelve a aparecer, porque como no se ha solucionado, vuelve a aparecer. Entonces yo tengo pacientes que llegan con una depresión altísima, después de un trabajo están reducidos totalmente la depresión. Yo le digo al paciente o a la paciente, suspenda esos medicamentos, usted no necesita eso. Y ella no se atreve a hacerlo sola, entonces va donde su médico, donde su psiquiatra, y le dice: vea, estoy muy sana, estoy en estas situaciones, porque no me baja la medicación, no me la quita.
Y lo máximo que se logra, o lo máximo que hemos logrado con los pacientes habituales míos de ese tipo de síndrome, son bajas, rebajas de la medicación, pero no suspensión, no se atreven, porque siempre dicen, ¿quién sabe qué puede pasar? ¿Quién sabe qué puede pasar? Y es que a ellos les pasa porque como no la trabajan, no trabajan la causa, entonces siempre les vuelve a aparecer si le quitan la medicación. Eso por un lado. Hay otro efecto con el enfoque médico que me interesa destacar, y es que nosotros en todos los estudios neurológicos y sobre todo en los estudios modernos de la depresión se muestra claramente que durante esos estados de alteración profundas, de estados estables, de ansiedad y de aparición de estados de depresión y tal, hay una consecuencia adicional, y es que los telómeros son unas prolongaciones de los cromosomas que durante la reproducción sexual, o sea, las células están permanentemente regenerándose. Entonces, al regenerarse, por supuesto, crean vida, crean nueva vida, nuevas células, y lo que se observa es que cuando el tiempo pasa, digamos, cuando uno se va envejeciendo más y más, esos telómeros van reduciendo la longitud. Entonces, cada vez que somos más viejos, el telómero es más chiquito, hasta que ya no existe, o sea, es mínimo, y en ese momento nos morimos porque no hay reproducción sexual, no hay regeneración de la célula. Entonces ahí se muere uno. Pero lo que se observa en estos estados depresivos es que la velocidad de reducción de los telómeros es muy alta, o sea, que es como si uno envejeciera a toda carrera. Entonces ellos dicen, hombre, por Dios, por eso es que la gente entonces termina muriendo temprano por la desesperanza inherente al síndrome de la ansiedad y de la depresión. Pero yo digo, no, un momentico, eso es un asunto mental. Resulta que en la depresión, ¿qué es lo que pasa mentalmente? Que no hay objetivos claros a lograr, por eso la gente dice, no tengo sentido, pero siempre existe el registro del costo de vivir. Entonces, por ejemplo, una persona se va a tomar una sopa, entonces no está pensando en el sabor de la sopa, en la nutrición que le puede producir, en el beneficio adicional que puede ser el líquido tomado con la sopa que lo hidrata. No está pensando en eso, ni saboreando, ni disfrutando la sopa. Está pensando en lo que significa bajar la mano con la cuchara y subirla hasta la boca y tenerla que poner en la boca para poderla absorber y finalmente tragar. Ese es el costo. El costo es lo que cuesta hacer la acción específica. Y entonces si se suspende todo lo que es el sentido de lo que hacemos y solamente queda el costo, entonces nos explicamos por qué la persona no quiere bañarse, no quiere vestirse, no quiere levantarse de una poltrona o de una cama donde se haya espaturrado y tirado allí supuestamente a descansar, no quiere salir a hacer ningún ejercicio, no quiere hacer ninguna actividad, porque a ninguna actividad le encuentra un disfrute. Entonces, eso sí es típico de la depresión, pero entonces no se puede confundir, es como si dijéramos, es que es tanto el peso del costo que entonces lo que le da es por suicidarse, pero no es tan simple. Por supuesto que el costo y la presencia permanente del costo de vida es algo que le quita todo el sabor importante a lo que hacemos en la vida, por supuesto. Pero lo que hay detrás es una decisión de la mente, es una perspectiva de que a partir de ahí no se puede seguir. Por ejemplo, un paciente desarrolla un cuadro, digámoslo, depresivo, después de sufrir un incendio
que le daña todas sus propiedades y no está asegurado. Y a partir de ahí, él, que era un padre cariñoso, querido con sus hijos y sus hijas, no vuelve ni siquiera a saludarlas, se apoltrona, ya no tiene como ningún incentivo para trabajar ni para hacer nada. Y es que él en su mente lo que está diciendo es, a partir de ahora, esta vida no tiene sentido, no tiene manera ni objetivo para seguir. Y las hijas que lo han querido y que se han sentido amadas por él le dicen, papi, pero mira que podemos seguir adelante y podemos recuperarnos económicamente y nosotros también trabajamos y te ayudamos. Y le dan todos los elementos posibles para que salga de ahí y sin embargo no sale de ahí. O sea, porque él concluyó que ese episodio era definitivo en su vida. Esa conclusión es mental, no es física. Entonces, yo no creo en el enfoque psiquiátrico, no creo, porque no arregla las cosas, simplemente hace una etiqueta, define esto es una depresión y hace una medicación y ya, y para de contar, no arregla nada. Y por lo tanto no tiene ningún futuro, pues eso no se sostiene, porque eso no hace que la motivación crezca en forma natural, se diversifique en forma natural y llene a la persona de muchas dimensiones de actividad significativa. No hay posible desarrollo a partir de ahí. Entonces, para mí el enfoque médico tradicional no es una solución, no existe como solución, es un paliativo de pasajero. Y como pasajero que es, no se puede suspender, porque si se suspende, se vuelve a aparecer la reacción general defensiva de todo el organismo. Entonces, ante eso, yo prefiero claramente un enfoque como el enfoque de la terapia cognitiva. El enfoque de la terapia cognitiva tiene muchos pasos muy importantes, pero son pasos que gastan mucho tiempo, demasiado tiempo, porque es que primero hay que recoger todos los síntomas, hay que armonizarlo todo, hay que recoger lo que yo siento como emociones, lo que mi cuerpo hace como reacción. Por ejemplo, yo siento como una opresión en el cuello, la cosa más horrible, como si me estuviera creciendo una bola que me tapa y me dificulta hasta la respiración, ¿cierto? Eso es una respuesta ya del cuerpo. Y fuera de eso tengo que cotejarlo con el comportamiento, cómo me estoy comportando, qué estoy diciendo. Porque todos esos yo los tengo que reagrupar, los tengo que agrupar todos esos síntomas, tanto lo que siento, como lo que hago, como las reacciones del cuerpo, para empezar a ver mediante un proceso reflexivo, que es una etapa posterior en el tratamiento, a ver qué es lo que me indican, qué es lo que me sugieren, qué es lo que me está pasando, ¿cierto? ¿Qué significado tiene eso? Porque es claro que de alguna manera mi perspectiva vital ha cambiado, entonces yo tengo que establecer cuál es la perspectiva que tengo en este momento para que se desarrolle todo ese conjunto de síntomas. Entonces, por ejemplo, en el paciente del incendio, es hasta que yo llego y reconozco que eso me está diciendo que a partir de ese incendio donde se le quemaron todas las propiedades, ya no hay ninguna salida viable para él, ni que valga la pena empezar a hacer a ese nivel de su edad y de su vida un esfuerzo por volver a empezar y llegar de nuevo a una posibilidad de supervivencia y subsistencia y progreso. Ya para él eso no es una posibilidad. Hasta que no se encuentra esa perspectiva clara, uno no encuentra bien por qué llegó a eso, a ese final. Pero no se puede perder, porque ese es el que hay que trabajar. Por eso la última etapa de esa terapia es una etapa de reconceptualización. O sea, camine
camine hasta que logremos reconceptualizar el fenómeno y examinar bien realmente qué es lo que se puede desprender de esa situación que apareció. Y si hay o no muchas más cosas importantes para la vida y muchas más cosas que valga la pena, que hagan que valga la pena el volver a empezar. Entonces yo digo, yo frente al enfoque médico tradicional prefiero 1000 veces una terapia cognitiva que se toma todo el tiempo para examinar bien cuáles fueron los significados que cambiaron, los pensamientos que se generaron y los que aparentemente son los responsables de mantener esa reacción negativa de manera estabilizada en el organismo y en el cuerpo. Entonces yo simplemente digo, bueno, prefiero la terapia cognitiva. Sin embargo, lo que yo he encontrado es que cuando yo trabajo con un paciente de esos, a mí no me interesa el significado. Fíjense bien, no me interesa el significado. Pues no me interesa si fue un incendio, no me interesa si fue que se murió un ser cercano muy querido para esa persona, no me interesan los eventos desencadenantes del cuadro y lo que significan para la vida del paciente. A mí solamente me interesa una cosa, y es que, vamos a decirlo así, es que el cerebro piensa que los síntomas que tiene el cuerpo no son digeribles y lo amenazan y lo inhiben y lo apagan. Eso es lo que pasa con el cerebro. Y eso es correlativo con la decisión de la mente de que ya no vale la pena vivir. Pero escúchenme bien, ¿qué pasa si en ese momento hacen lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? Yo me quedo en los síntomas del cuerpo. Y digo, ¿qué es lo que usted siente? Yo siento una bola que me crece aquí en la garganta, como si me estuviera apretando y no me dejara ni siquiera respirar bien. Eso es lo que yo siento más importantemente. Yo le digo, listo, eso vamos a atenderlo. Vamos a manejarlo con atención continuada y focalizada, con un objetivo clave, y es que no nos queremos quitar el síntoma, solamente vamos a atenderlo y a describirlo. Eso es lo que haremos. Entonces empieza a describirlo. Cuénteme cómo es la bola que siente. No, es que yo la siento así, como que crece, me duele la garganta, me duelen los lados. Entonces empieza a describir, yo digo, listo, atiéndalo. No se lo quiera quitar, déjelo estar ahí, atiéndalo. Sígalo continuadamente. Fíjese si el dolor es pulsante. Fíjese o si es un dolor sordo, continuo, permanente. Fíjese si tiene un crescendo, si va creciendo o no, porque puede que sea muy estable o puede que vaya creciendo. Descríbalo, pero centre su atención ahí. Yo me quedo unos máximo, que es variable en cada paciente, pero siempre yo hablo de 1, 2 minutos. Básicamente ese es el tiempo en que normalmente pasa una cosa muy concreta, y es que el síntoma empieza a desaparecer. Ningún síntoma de esos bajo la atención dura. Siempre, de alguna manera, es digerido. ¿Quién lo digiere? Yo ahí sí digo, lo digiere el cerebro. El cerebro es el que genera la química necesaria para digerir un síntoma de eso. Pero lo dirige por conducción de la mente. Es la mente la que ha decidido atender. ¿Y qué pasa en el momento en que esa decisión está ocurriendo? Esa decisión de atender al síntoma. Escuchen bien lo que pasa. En la depresión normal lo que ocurre es que el lóbulo prefrontal y específicamente el circuito dorsolateral dejan de oxigenarse y por lo tanto además dejan de trabajar.
Y como no tienen activación del hipocampo, todavía menos conectan. Pues cuando yo les digo, vamos a atender qué es lo que pasa, que inmediatamente oxigena el circuito dorsolateral. Inmediatamente se empieza a oxigenar el cerebro prefrontal. Inmediatamente empieza a forjarse un objetivo, a trazarlo y a lograrlo. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasa con el cerebro? Empieza a aprender. ¿Qué aprendizaje está haciendo? Está haciendo este aprendizaje, que los síntomas que aparecen en el cuerpo son fácilmente digeribles. Eso es lo que está aprendiendo. Y lo aprende con qué rapidez, muy rápido. ¿Qué es muy rápido? En unas máximas 10 veces que atienda el síntoma y que por atenderlo empiece a reducirse. Con unas 10 veces el cerebro ya empieza a tener la certeza de que ese síntoma no es nada que valga la pena, no es nada amenazante, no es nada serio, que eso se maneja muy fácil. Eso es lo que aprende. Y eso sí es el verdadero tratamiento para mí, porque es que ahí los pensamientos, puede que no hayamos cambiado los pensamientos originales, iniciales, de que es que la vida no vale la pena, de que es que no va a ser capaz de salir. No, puede que todavía ellos se queden en los túbulos del cerebro y de las neuronas en forma de proteínas codificados, pero no tienen ningún poder real sobre el cerebro, ningún poder para amenazarlo y que siga desencadenando un patrón de estrés defensivo. No lo tiene. ¿Por qué? Porque ya no es amenazante. Entonces simplemente aparecen nuevos pensamientos. No, yo tengo un cerebro absolutamente capaz de manejar esos síntomas cuando aparezcan. ¿Qué carajo? Por eso para mí, yo he tenido pacientes a los que he atendido una sola vez, después de venir de un montón de meses de un estado depresivo o un estado ansiógeno permanente muy duro no solamente para el paciente o la paciente, sino para toda su familia. Una sola vez, y en una sola vez aprenden. Entonces yo tampoco creo en gastarse uno un montón de tiempo, hasta meses, inclusive haciendo una terapia reflexiva y cognitiva que reconceptualiza los fenómenos ocurridos. No, para mí, eso no, yo no hago eso, porque no lo considero necesario, porque no es directo, porque no es eficaz, porque no es eficiente. Y yo logro unos estados en que no vuelven a aparecer los síntomas, de ninguna manera, no vuelven a aparecer. Y yo les mando decir a los psiquiatras que los están medicando, ábrame el espacio, hablemos de esto. Yo le muestro con resultados que eso no vuelve a aparecer. Con ese tratamiento no vuelve a aparecer, porque la persona aprendió, su cerebro aprendió a que no le tiene miedo a ningún síntoma de esos porque lo maneja con absoluta facilidad. Lo que pasa es que casi nadie se detiene a lograr eso con atención, a lograr un alivio del dolor, de la ansiedad, de la taquicardia, no se detiene a manejar eso con dolor, con atención, perdón. Pero hay una característica adicional que debo subrayar particularmente, y es que en esta forma de trabajo, en esta terapia, hay un proceso de inmunización a la reaparición del síntoma. Porque miren el problema que pasa. Nosotros hacemos una terapia cognitiva de un cuadro depresivo. Estudiamos bien y aislamos que todo se desencadenó por el incendio concreto del paciente que les comenté.
Y todo desencadenó porque hasta ahí el paciente concluyó que su vida a partir de ese momento no tenía ninguna importancia y que no valía la pena empezar de nuevo un trabajo de recuperación de la economía y de seguir la vida. Pero cuando la gente aprende, cuando su cerebro aprende que ninguno de esos síntomas de ansiedad o de estrés es importante, ¿por qué? Porque se manejan supremamente fácil. Entonces, hoy vean lo que ocurre. En el caso de la terapia cognitiva se puede aparecer otro evento, por ejemplo, se le muere la esposa. Ya se curó del primero, que fue el incendio, pero se le muere la esposa y se le vuelve a desencadenar un episodio equivalente, un episodio depresivo. O sea, no se inmunizó. En el caso de que el cerebro aprenda, o sea, en el caso de la terapia que yo hago, aprenda a que los síntomas no son importantes porque se manejan muy fácil, el proceso de inmunización está dado. Porque vuelve a aparecer un evento de esos desencadenantes, se le murió a la esposa, le vuelven a dar los mismos síntomas. ¿Y cuál es la reacción? La reacción es, eso no importa, eso lo manejo yo muy fácil. Entonces, el proceso de inmunización no está garantizado por ninguna de las terapias anteriores, solamente por la manera como trabajo. Entonces mucha gente dice, no, pero es que vale la pena conocer, saber cuál fue lo que me pasó, qué fue la interpretación que yo le di. Y yo le digo, no solamente no es necesario, no solamente es inútil, sino que nos sirve para lograr el proceso de inmunización hacia el futuro. Pero sí quiero que quede claro que esta forma de terapia no concilia ni con el enfoque médico ni con el enfoque de la terapia cognitiva. Porque en uno no resuelve nada y el otro se gasta demasiado tiempo para lograr algo. Eso es todo por hoy. Les deseo una reflexión fructífera sobre las posibilidades de su mente para manejar el cerebro y a través de este su cuerpo.